El Señor les bendiga, hermanos y hermanas, sean bienvenidos, bienvenidas a la casa del Señor. Damos gracias a Dios por un día más en este lugar hermoso que Dios nos ha preparado para servirle, para honrarle, para glorificarle. Así que vamos a tomarnos ese tiempo para orar, para bendecir a los hermanos de la iglesia del aire, los hermanos de la iglesia en línea, gente que ha decidido tomarse un tiempo para escuchar palabra de Dios por medio de sus dispositivos móviles, por medio de su tablet, por medio de su computadora, pero han tomado ese tiempo para dedicárselo al Señor. Así que vamos a orar por cada uno de ellos, a ver si mi esposa me ayuda y le dice a uno de los jóvenes del otro lado que nos ayuden a mover ese carro de ahí para que la entrada quede libre, ¿verdad? Entonces damos gracias al Señor porque Él ha sido bueno, ¿verdad? ¿Cuántos amanecimos agradecidos con el Señor? Yo amanecí agradecido, ¿verdad? Una porque amanecí respirando y puedo caminar, y otra porque me puso aunque sea un pan en la mesa para poder comer. Así que gracias al Señor por eso. Así que si usted se toma ese tiempo para agradecerle al Señor, va a ser muy especial. Te invito a que cierren sus ojitos y oremos al Señor en esta tarde. Señor Jesús, te damos gracias. Gracias, Padre eterno, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque has tenido cuidado de nosotros todos los días. Gracias, Padre, porque en todo tiempo, dice tu palabra, Señor, ama el amigo, Señor. Y reconocemos que tú has sido, Señor, y seguirás siendo nuestra fortaleza y nuestro amparo, nuestro pronto auxilio, Señor, de día y de noche. Padre eterno, en esta hora te pedimos, oh Dios Todopoderoso, que nos des la oportunidad, que nos des el privilegio, Señor, de seguir creyéndote a ti, Señor, a cada instante de nuestra vida. Te pedimos, Señor, que los jóvenes, que las hermanas, que los hermanos, Señor, en esta iglesia puedan disponer su corazón para ti, Señor. Agradecidos con tu palabra, agradecidos con tu amor, agradecidos con tu misericordia, Señor, porque nada, Señor, hay imposible para ti. Reconocemos nuestra necesidad, nuestro deseo y nuestro anhelo de estar contigo todos los días. Señor, en esta hora te suplicamos que tomes el control de este servicio de principio a fin, que nos des la oportunidad, Señor, de aprender de tu palabra todos los días, porque sabemos, Señor, que el mejor maestro del mundo eres tú, Señor. Gracias, Padre, por cada miembro de familia, Señor, que está en este lugar, por cada hermana que ha venido, Señor, a este culto de mujeres, oh Dios Todopoderoso, donde tú nos permites, Señor, trasladar tu palabra con bendición. Te suplicamos por las hermanas, Señor, que pues por sus trabajos, Señor, o porque no propusieron en su corazón, no pueden estar en tu casa, Señor, este día. Pero te suplicamos que les bendigas, Señor, que les proveas todo lo necesario en este tiempo y en el tiempo venidero. A ti sea, Señor, toda la honra, toda la gloria en Cristo Jesús. Sabemos, Padre, que podemos confiar en ti todos los días, que podemos esperar en ti a cada instante de nuestra vida. Gracias, Señor, porque no te has olvidado de nosotros. Gracias porque no te has olvidado de tus hijos. Gracias porque no te has olvidado de tu pueblo. Gracias porque has sido nuestro proveedor, nuestro sanador y nuestro pronto auxilio. En esta tarde nos depositamos en tus manos, esperando, Señor, que los bendigas todos los días, y especialmente en este momento que nos encontramos en tu casa para adorarte, Señor. Te pedimos que bendigas la palabra que vamos a compartir en esta hora, y sobre todo que nos des la oportunidad, Señor, de entender cuál es el propósito de tu palabra para nosotros. En tu nombre, Señor Jesús, oramos esta tarde. Amén y amén. Qué bueno es el Señor. Sean bienvenidas, hermanas, a la casa del Señor. Vamos a ir al libro de Proverbios. Proverbios, capítulo 17. Ayúdenme a leer, por favor. Vamos a estar leyendo el pasaje de la Escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor esta tarde de la siguiente manera: mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. El siervo prudente se enseñorea del hijo que deshonra, y con los hermanos compartirá la herencia. El crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. El malo está atento al labio inicuo, y el mentiroso escucha la lengua detractora. El que escarnece al pobre afrenta a su hacedor, y el que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo. Corona de los viejos
son los nietos, y la honra de los hijos sus padres. No conviene al necio al príncipe el labio mentiroso. Piedra preciosa, él es el soborno que practica. A donde quiera que se vuelve, haya prosperidad. El que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. La reprensión, como dice el verso 10, ayúdenme a leerlo, hermano. La reprensión aprovecha al entendido, más que 100 azotes al necio. Que el Señor añada bendición a esa palabra. Puede tomar asiento. Qué bendición es que Dios haya sido y siga siendo bueno con nosotros. Hoy tenemos un tiempo muy hermoso para el Señor, ¿verdad? Así que todas ustedes, hermanas, que se congregan el día jueves para honrar y glorificar el nombre del Señor, van a tener el privilegio de escuchar a la hermana Maru cantándole al Señor en este lugar. Vamos a decirle a la hermana Michelle que le preste escopeta a la hermana Marubí, ¿verdad? Para que ella pueda también cantarle al Señor esta tarde. Un tiempo especial para la hermana Maru, que se está preparando todos los días para el Señor. Dios te bendiga, hermano. Vamos a cantar las alabanzas de júbilo. Yo tengo un amigo que me Damos gracias a Dios porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Vamos a quedarnos con los jóvenes del Ministerio de Alabanza que van a cantar júbilo y adoración. Así que les voy a pedir a las licenciadas que puedan pasar para que se preparen para honrar y glorificar el nombre del Señor. Hermanas, que el Señor le bendiga. Agradecemos a nuestro Dios por un día más de vida y así vamos a entonar los cordales. Cuando los santos marchen ya hacia la patria celestial, de nuestro cielo.
para el Señor, ¿verdad? Yo espero que cada uno de nosotros podamos estar contentos con lo que Dios nos ha regalado. A alguien le está sonando la alarma. Entonces no sé yo quién es que pone la alarma a las 4:30. Entonces, pero bien, damos gracias al Señor y creemos en nuestro Dios, que Él ha sido bueno y ha sido misericordioso. Hermanos, yo quiero que sigamos orando por el campamento. Tenemos algo grande que hacer, tenemos algo importante que desarrollar y no lo vamos a poder hacer sin el respaldo de Dios, sin la garantía que Dios está con nosotros. Ayúdenos a orar, hermanos, porque podamos comprar, porque podamos adquirir otro micrófono, ¿verdad? Porque alguien nos dijo ahí que por qué, para que cuando cantaran no tuvieran sus propios micrófonos, ¿verdad? Entonces yo le respondí de la siguiente manera, hermano, porque solo tenemos uno, ¿verdad? Y si tuviéramos más, pues ponemos uno a cada cuadra para que tengamos distanciamiento, ¿verdad? Eso es, hermanos, triste, pero es una realidad dentro de nuestra misma iglesia. Entonces ayúdenos a orar, por favor, para que podamos adquirir por lo menos otros 2 micrófonos para que estén separados, para que puedan cantar lejos, ¿verdad? Entonces ayúdenos a comprar otro piano, hermanos, para que misa no quede, ¿verdad? Entonces, y nada, hermanos, ahí solamente ayúdenos a orar porque queremos comprar otros micrófonos para que puedan estar un poquito más distanciados, ¿verdad? Una sugerencia para el Ministerio de Jóvenes de Alabanza, para las señoritas, ¿verdad? Por favor, para cantar siempre hay que traer su mantelina y ya estamos trabajando en el tema de su uniforme, ¿verdad? Porque no van a estar viniendo a cantar y como que vamos para el Siriaco Flaco, ¿verdad? Entonces vamos a estar ordenándonos, hemos estado reuniéndonos, estamos trabajando ya esa parte y vamos a orar, estamos orando también, hermano, ¿verdad? Porque vamos a hacerle un uniforme tanto a los varones como a las señoritas, ¿verdad? Y entonces después, hermanos, vamos a hacer giras y vamos a comprar un camión y le vamos a poner el nombre, no, tampoco. Ese sería locura, hermano, ¿verdad? Entonces vamos a estar orando para que las cosas se den como Dios quiera, ¿verdad? Y por favor recuerden que en el campamento de lo que no tenemos nos va a sobreabundar. Así que por favor, hermanos, vámonos preparando. La Maru, vamos a tener ensayo, le voy a avisar qué día vamos a tener ensayo con la Maru, porque vamos a ensayar con la Maru, Misa y Manuelito, ¿verdad? Porque para el campamento necesitamos una actividad con la Maru y Manuelito, ¿verdad? Así que por eso es que Misa le está metiendo también a que Manuelito aprenda a tocar el piano, ¿verdad? Porque vamos a hacer un dúo, ¿verdad? Manuelito y la Maru en el campamento. Entonces la Maru va a cantar el zapito, va a cantar y todo eso, ¿verdad? De niños. Así que vamos a estar, y Manuelito le vamos a poner un traje verde, ¿verdad? Porque el sapo era verde. Entonces, y la Maru le va a hacer como le hacía el sapo cuando tenía brillo. Entonces vamos a estar ahí trabajando siempre con todos los niños, ¿verdad? Así que, hermanos, qué bendición, hermanas, que podamos estar con ustedes. Pastor, ¿y usted qué está haciendo aquí en el culto de mujeres? Me dijeron muy temprano, ya me echaron, hermano, de la iglesia el día jueves, pero usted que me vengo aquí con el culto de mujeres. Sí, le digo, y yo quiero y vengo. Entonces, no, hermano, lo que pasa es que estamos llevando una serie de mensajes y mi esposa estaba un poco mala de la garganta, entonces para que no se fuerce mucho la garganta yo estoy aquí para apoyar. Entonces, por eso es que estoy aquí, pero no crea usted que vea Marín, que no, él es mi seguridad, entonces no estén mirando ahí mal al hombre, ¿verdad? Estamos en la casa del Señor para servir. El tema que vamos a compartir esta tarde, hermanas, es hermoso, hermanos, es algo que tenemos que reflexionar y que tenemos que pensar día tras día. El tema es un samaritano contemporáneo. Un samaritano contemporáneo. Váyase conmigo al libro de Lucas, al Evangelio de Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10, versos del 25 en adelante. Ayúdenme, por favor, encuéntrenlo en su Biblia, ¿verdad? Y estoy viendo a varios jóvenes sin Biblia, me va a dar el gusto yo poniendo lecciones últimamente, ¿verdad? Y a mí los primeros, ¿verdad? Entonces, vamos a leer, hermanos, como está escrito, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice Lucas 10:35. Y he aquí, dice, un intérprete de la ley dijo para probar: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida?
eterna. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿A qué respondió? Dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él queriéndose justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondió Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando acerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamelo, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Qué pues? De estos 3, ¿te parece que fue el prójimo el que cayó en manos de los ladrones? Que el Señor añada bendición a esa palabra. Pueden sentarse, hermanos. Miren qué tremendo lo que acabamos de leer. Ahora, yo quiero que nos pongamos en sintonía con el Señor. Una de las porciones bíblicas más conocidas es la del buen samaritano. De hecho, hermanos, hay fundaciones, hay ministerios, hay grupos que se llaman el buen samaritano, basados en el libro de Lucas, en el capítulo 10, y en esa historia que Jesús cuenta a aquellos escribas que intentaban tentar. Sin embargo, nosotros debemos de preguntarnos si solamente consideramos esto como una buena historia del pasado, o si nosotros la estamos viendo desde una perspectiva contemporánea. Porque sin duda alguna, nosotros vivimos en tiempos en los cuales se necesita el espíritu del buen samaritano. Y el lugar donde debería de ser más evidente es en la vida de los cristianos. O sea, donde el buen samaritano debería de manifestarse continuamente es en la vida de los cristianos. Notemos un par de cosas en este pasaje. Primero veamos el escenario donde se estaba desarrollando la historia. Y antes de que nosotros podamos reflexionar en la historia del buen samaritano, debemos de comprender el contexto, que está en el verso 25. ¿Cómo dice el verso 25? Un intérprete de la ley de Moisés se acercó a Jesús y le hizo la siguiente pregunta para probarle. Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Por lo que Jesús le preguntó, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lee? No le citó otro libro ni nada, le dijo exactamente, era un intérprete de la ley. Entonces le dice, ¿qué es lo que has leído? ¿Qué dice lo que has leído? A lo que el hombre le respondió, hermano, amarás al Señor, le dijo, tu Dios, con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu fuerza, y con toda tu mente. Y le dijo, y a tu prójimo, como a ti mismo. ¿Qué mandamiento es este?
Está dentro de los 10 mandamientos. Lo que él estaba citando a Jesús era uno de los 10 mandamientos. Amarás al Señor, tu Dios. Eso era lo que él estaba citando. A lo que Jesús realmente le dio la calificación. ¿Por qué estaba diciendo? Lo correcto. Estaba diciendo, esa es una buena respuesta. ¿Por qué dice eso, pastor? Porque Jesús le dice, haz esto y vivirás. O sea, le estaba afirmando lo que había dicho era correcto. Pero como este hombre, al igual que muchos de nosotros, lo que deseaba era justificarse. Puso en duda una palabra o una porción de ese pasaje. Y entonces le pregunta que quién es su prójimo. Dice que es tremendo. Porque el hombre no era que no sabía esto. El hombre no era que no conocía lo que estaba leyendo y lo que enseñaba, porque dice que era un intérprete de la ley. No era cualquier persona, era un hombre letrado, era un hombre que se paraba ante las multitudes, porque él era el que interpretaba la ley, él era el que hacía de mentor a las demás personas, y por eso él se paraba y le decía, esto dice la ley de Moisés. Pero en esta ocasión, él estaba probando a Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Por ende, en este pasaje, el Señor no está explicando cómo ser salvo, sino que está ayudando a este intérprete a ver el problema. La mayoría de veces la Escritura no nos está diciendo a nosotros cómo ser salvos, porque solamente hay un camino, dice la Escritura, y solamente hay un mediador. No, ya para qué quiere más. La mayoría de veces Jesús no nos está explicando cómo ser salvo, sino que nos está ayudando a entender lo que él estaba diciendo, a entender los problemas que tenemos en el corazón. Porque este hombre creía que ser bueno y cumplir la ley era lo más importante. Pero nos damos cuenta que Jesús, con una simple historia, le muestra que es un asunto del corazón, no un asunto de letras. El ser cristiano es un asunto del corazón, no es un asunto de letras. Usted puede ser un buen teólogo sin ser cristiano, y puede ser un buen cristiano sin ser teólogo. Sencillo, ¿no? No son las letras las que hacen al cristiano, sino la voluntad del corazón de obedecer al Padre que está en nosotros. Note que el intérprete está tentando al Hijo de Dios. Avancemos un poquito más. Este asunto tiene que hacernos reflexionar a nosotros en algunas cosas. El primer personaje que la historia presenta es un viajero. Solo los que ya están grandes me van a entender, porque antes decían, cuando venían al pueblo, decían, es que hoy va a venir el viajero. El viajero era el que traía frijoles, arroz, azúcar y venía a surtir las tiendas. Similar pasaba en esto. El viajero. Y dice, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. O sea que sí traía algo, porque lo iban a asaltar. Lo asaltaron, los cuales lo despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Dice que tremendo, ¿no?
Lo dejaron medio muertito, ¿no? Fíjese qué tremendo, ¿no? Muerto. Qué difícil, ¿no? Ahora, note lo siguiente. El camino era aproximadamente de 27 kilómetros entre Jerusalén y Jericó. Y además de que era bastante largo, era un territorio peligroso. Y era un territorio difícil de transitar. Había una bajada, hermano. Fíjense qué tremendo. Había una bajada de 914 metros de altura. Hermano, no era bajito. O sea, no era cortita la pendiente. Estaba lleno además de cuevas y de lugares rocosos, por lo cual era propicio para que los ladrones pudieran esconderse. Y la mayoría de los viajeros corrían ese riesgo, ese peligro. Era un peligro constante de que los asaltaran. Lo cual explica por qué este judío fue asaltado. Eso es lo que nos está presentando la historia del libro de Lucas. Que el lugar donde el hombre venía era un lugar peligroso y que continuamente había riesgo por el área donde él pasaba, porque se prestaba para que los ladrones se pudieran esconder. Pero luego nos presenta el siguiente escenario. Nos presenta a los religiosos. En el mismo pasaje nos relata Jesús que ese mismo día dos hombres más transitaron por ese mismo camino. El primero que dice la Escritura que pasó era un sacerdote. Y fíjense qué tremendo lo que dice, que servía en el templo. Y no solo servía, oigan lo demás que dice el pasaje, ustedes lo tienen ahí en su Biblia. Y se encargaba de ofrecer sacrificios al Señor. Se recuerda que la Escritura dice que los levitas eran los encargados de ¿qué? De hacer los sacrificios al Señor. Entonces este sacerdote no solo servía en el templo, sino que hacía los sacrificios para el Señor. Pero viene el otro tremendo. Cuando el sacerdote vio en aquel camino aquel hombre tendido, golpeado, maltratado, lo esquivó, hermano. Se apartó. Dice la Escritura, pasó de largo. Y luego menciona a otro y dice, y luego vino un levita, quien tenía la responsabilidad de atender las necesidades del templo. Pero este también vio al hombre moribundo, pero lo rodeó y siguió su camino. Se apartó, se hizo el hombre. Y aunque ambos, ninguno se detuvo para ayudar. Eso es de lo triste. Un samaritano contemporáneo. Todos agarramos la historia y la vemos como en aquel tiempo. Pero ¿y ahora? Cuando nosotros deberíamos de ser los buenos samaritanos. Vemos el problema de las personas, vemos la necesidad de las personas, vemos la urgencia de las personas, pero los hacemos los de los panes y nos vamos de lado.
Cuando estaba lo más duro de la pandemia, lo más difícil, cuando estábamos en lo más complicado. Estaba yo en aquel hotel allá comiendo bien, y de hecho, porque no me cobraron nada, pues, de hecho, yo leía y veía cómo mis hermanos pastores y amigos de iglesias grandes, pequeñas, medianas, es que nosotros no podemos hacer nada. Es que nosotros aquí, es que y empezaban los críticos a tirar pedradas, pero así a lo loco, sí, si a ustedes lo único que les interesa es el diezmo, y bla, 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 y empezaban a darle a la iglesia, hermano. ¿Por qué razón? Porque hemos dejado de ser los buenos samaritanos del tiempo contemporáneo, los samaritanos de este tiempo. Fíjense qué tremendo lo que sigue diciendo. Porque aunque ambos eran religiosos, ninguno se detuvo para ayudar. Dado que el viajero es descrito como medio muerto, según el relato que tienen ahí en su libro. Entonces asumamos nosotros que quizás ellos pensaron que ya había fallecido y no quisieron contaminarse al tocar el cuerpo de un cadáver. Así que solo lo miraron, lo esquivaron y siguieron su camino. Recuerde que la ley en el libro de Levítico dice que si usted tocaba a un muerto, usted estaba contaminado durante todo el día y tenía que lavarse al final de la tarde para ser limpio. Pues probablemente ellos por esa razón. Pero nos presenta el tercer personaje que es muy importante. No dejan de ser importantes los otros dos, tanto el viajero como el sacerdote y el levita. Pero nos presenta al buen samaritano. Y esa siguiente persona que nos presenta el libro de Lucas, que descendió por ese camino, lo nombra como un buen samaritano. Y también dice que iba de viaje. Y nosotros sabemos, por lo que hemos leído, que los judíos y los samaritanos no se llevaban bien, ¿verdad? Nosotros hemos sabido que los judíos y los samaritanos no se llevaban entre sí. Pero al ver al hombre herido, el relato usa una palabra que me encanta. Dice, fue movido a misericordia. Hermano, le voy a dar un ejemplo bayunco, ¿verdad? ¿Cómo se siente usted que está en un banquito comiéndose pongámosle una torta de bola y han puesto un fresquito en un vaso, pero de repente usted se percata que a su lado hay una persona sentada y le queda bien y le hace y usted y hasta truena la volada porque la pasa por la plancha así, y entonces cada vez que usted le hace aquí y le sale el poco de mayonesa. Pero usted se percata que a su lado está uno que lo está viendo y casi se muerde la mano creyendo que él tiene la torta. ¿Qué hace usted? Ándale de aquí. Y el dueño del negocio lo corre. ¿Se ha dado cuenta de eso? Y el dueño del negocio lo corre. Ándate. Te estás molestando a los clientes. Bravo. Y lo corren al pobre. Y se va. Pasa algo dentro de nosotros. Usted dice, bueno, ya se fue. Pero aquí, usted ya no se come la torta. Aquí sí, digo, qué bien. Pero aquí se le quedó grabado que aquella persona se le quedaba viendo y deseaba lo que usted estaba comiendo. Parecido a eso, poniéndole un ejemplo contemporáneo, parecido a eso es lo que pasó con el samaritano y el viajero. Él sintió
que a él en algún momento le podía pasar eso, porque él transitaba el mismo camino. Entonces dice el relato que aquel hombre se vendó las heridas del viajero y le echó aceite y vino. Dice que tremendo. Y no solamente le vendó las heridas, sino que lo puso en su cabalgado y lo llevó al mesón y cuidó de él. Y muchas veces han predicado que lo dejó ahí y se fue. No dice así el relato. Dice que cuidó de él. Es tremendo, ¿no? Ahora, está en el verso 34, yo no sé si me va siguiendo. Yo voy aquí en mi Biblia tratando de entender lo que dice el pasaje. Cuidó de él. Es decir, que la bondad del buen samaritano fue tan maravillosa. Porque no solo lo cuidó, sino que hizo un poquito más. 4 días. Al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y lo dijo: cuídamelo. O sea que lo veía como propio. Cuídamelo. Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Al final de esta historia, el Señor le pregunta al intérprete de la ley: ¿cuál de estos 3 ¿cuál de estos 3 hombres demostró ser el prójimo del hombre al que habrían robado? El intérprete tuvo que admitir que fue el samaritano, pues había demostrado misericordia. Y nosotros también debemos de guardar el mandamiento que el Señor le dio a este intérprete: ve y haz tú lo mismo. Ahí ya nos habló el Señor y no necesita el pastor predicar. Ve y haz tú lo mismo. Eso le complica la vida a los religiosos de las iglesias. Yo no lo voy a hacer. No es una obligación. Si usted nota en el pasaje, Jesús no lo obligó a hacer las cosas, solo le dijo: ve y haz tú lo mismo. Pero no lo estaba obligando. Entonces nosotros empecemos a reflexionar esta tarde sobre las características del buen samaritano. Lo primero que pasó con el buen samaritano, y que deberían de ser evidentes en nuestra vida como cristianos, es que el buen samaritano sí abrió sus ojos. Porque aunque los 3 viajeros vieron al hombre gravemente herido, solo el samaritano lo miró y se detuvo para ayudar. Mucha gente ve a los indigentes tirados, pero son pocos los que se detienen a ayudar. Si yo escuché una expresión en este pueblo: si es que yo no le dije que me tienen el vicio, es problema de él. Usted tiene toda la razón. Usted no lo obligó a meterse en el vicio, pero tampoco nadie lo obligó a usted a convertirse en hijo de Dios y ser un buen samaritano. El buen samaritano no se preguntó por qué le dieron madre a esto, ¿no? Sino que se detuvo, lo miró y al ver que estaba gravemente herido, se dispuso a ayudar. Por eso es que nosotros, antes que podamos ayudar a otros, debemos de ver la necesidad que tienen.
Porque el problema en la sociedad en que vivimos es que ayudan al que no necesita. Y al que verdaderamente lo necesita, no lo ayudan. Porque no se detienen a observar qué es lo que le está pasando. Lo segundo, o la segunda característica, abrió su corazón. Entonces, la mayor diferencia entre la mirada de los hombres religiosos y la del samaritano fue la compasión. Es decir, el samaritano vio la impotencia y el sufrimiento del moribundo. Y entonces su corazón se conmovió. A pesar de que sabía que detenerse en ese camino podría ser peligroso también para él. Pero su compasión anuló esa cautela. Y en vez de preocuparse por su propia seguridad, se centró en el sufrimiento de la otra persona. Se centró en el sufrimiento de aquel. Es decir, hermano, cuando usted se quita, como decimos en buen salvadoreño, el bocado de la boca para dárselo a otro, usted se convierte en el buen samaritano, porque se olvidó de su propia necesidad, se olvidó de satisfacer su propio deseo de la carne para satisfacer el de aquel. Abrió su corazón. Hermano, ¿no cree que Jesús nos dio ese mismo ejemplo en la cruz? Si al que lo iban a garrotear era él. Yo no voy a dejar que me peguen. Si son 39 latigazos lo que me van a meter, ¿yo por qué me voy a dejar? No le importó. Él miró el sufrimiento que nosotros estábamos pasando. Él miró las heridas que nosotros teníamos. Él miró la necesidad que estamos atravesando y por eso decidió aguantar los azotes. Y por eso decidió llevar la cruz. El problema ahora es que los cristianos modernos no quieren aguantar los azotes por otro, ni quieren llevar la cruz por otro. Porque piensan que porque somos hijos de Dios, debemos de vivir en grandes anchas, con grandes riquezas, con grandes provisiones, y no importa que los hermanos se estén muriendo de hambre. Algo más, una característica más, es que el buen samaritano abrió sus manos. Es decir, el samaritano no solo sintió lástima del hombre herido, sino que además alivió su sufrimiento. Puso aceite y vino en sus heridas, dice la palabra. Pero si simplemente le hubiera tratado las heridas, lo hubiera dejado en el camino y no hubiera sido de mucha ayuda. Pero el samaritano no lo dejó atrás, sino que lo puso en su cabalgadura y lo llevó a la posada, al hotel más cercano, y cuidó de él. Y no solamente abrió sus manos, también abrió sus posesiones. Como el samaritano iba de camino, él tenía que proseguir su viaje. Y aunque el hombre herido aún necesitaba tiempo para recuperarse, en vez de abandonarlo e irse, le pagó al administrador del hotel para que lo cuidara. Y luego prometió regresar y pagar todo lo que gastase en esos cuidados. Dice que Jesús miró las heridas de nosotros, las vendó, nos puso aceite y vino, nos trajo a la iglesia para que el pastor nos cuide, y a su regreso él le va a pagar al pastor por cuidar a las ovejas, o a los heridos, a los golpeados. Pero la mayoría de pastores ya no quieren cuidar, quieren ganar. Pero yo soy el mesonero, tengo derecho a los 2 denarios y a más. Qué tremendo.
Los cristianos de este tiempo ni abren los brazos, ni mucho menos sus posesiones. Y hay algo más. Una característica más del buen samaritano es que abrió su tiempo. Es decir, el samaritano estuvo dispuesto a interrumpir su viaje para socorrer a este hombre necesitado e indefenso. Y detuvo su travesía durante cierto tiempo para hacer lo más importante: demostrar compasión y cuidar a un necesitado. Hermano, yo el sábado de la mañana voy a ir a visitar a un anciano allá por la barca. Él presta un teléfono para llamarme. ¿Qué tal, manito? Yo ya sé qué significa eso. Significa que está pasando un tiempo difícil. Y me dice: ¿qué tal, manito? ¿Cómo has estado? Bien, manito. A ver cuándo me viene a verme. Al día ayer. ¿Sábado voy a ir? Porque Él nos necesita. Porque Él necesita que nos detengamos un momento para ver sus necesidades. Ahora yo pregunto: ¿cuándo nos hemos detenido para ver las necesidades de los que están en nuestro entorno? Porque lo que observamos en el buen samaritano es una actitud genuinamente cristiana. Y en nuestros días tenemos muchas oportunidades de ser buenos samaritanos. Pero para que podamos ser, tenemos primero que ver las necesidades, sentir compasión y estar dispuestos a dar nuestro tiempo y recursos para ayudar a otros. Y al permitir que el amor de Cristo fluya a través de nuestro corazón, vamos a entender cada día más lo que significa amar a nuestro prójimo. Por eso, hermanas y hermanos, vamos a reflexionar esta tarde para despedir. En que Dios desea que nos abramos a las necesidades que nos rodean. ¿Cuál es su mayor reto? Piensa. Cuando usted ve a alguien que necesita ayuda, ¿qué es lo que le impulsa a actuar? ¿Y qué es lo que le impide ayudar? Porque en el momento que parece más importante satisfacer nuestras necesidades o satisfacer las necesidades de esa persona. Recuerde que Jesús dijo: es mejor dar que recibir. Si usted tiene oídos para oír, oiga. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias. Gracias, Señor, porque a la luz de tu palabra nos haces entender, Señor, muchas cosas. Porque a la luz de tu palabra, Señor, nos haces entender que tu gracia y tu misericordia están con nosotros todos los días. Te suplicamos, Señor, que esta tarde cada uno de nosotros pueda reflexionarse dentro de sí. ¿Qué clase de personas somos? ¿Sacerdotes, levitas o buenos samaritanos? Porque el tiempo, Señor, está listo para que tu pueblo, para que tus hijos mostremos compasión por la necesidad espiritual de otros. Para que tu pueblo presente, Señor, lo mejor de sí, para ayudar al necesitado, para bendecir, Señor, a aquel
que está en angustia y en desesperación. Honramos tu nombre, Señor, que es sobre todo nombre. Y te pedimos esta tarde que te quedes con nosotros en este lugar, Señor. Que nos guardes, que nos guíes, que nos fortalezcas y que nos des la estrategia para ser de bendición a otros. Que podamos alcanzar, Señor, a aquellos que más lo necesitan. Te pedimos esta tarde, Señor. Por aquellas personas, Señor, que están pasando situaciones difíciles. Oramos, Señor, por la salud y la restauración de nuestra hermana Lupita, Señor, y de su esposo, el hermano Morris. Tú sabes, Padre bendito, lo difícil que está, Señor, esa pierna, Señor. Yo he pasado, Señor, ese tiempo. Yo estuve, Señor, en esa situación. Y sé, Padre bendito, y entiendo lo que está pasando. Y por eso te pido, Señor, que pongas tu mano poderosa. Que seas tú, Señor, ministrando y obrando, sanando esas heridas en esta hora, Señor. Restaura su pierna, Señor. Bendice, Padre bendito, la vida de nuestra hermana Carla Sánchez. Bendice, Señor, la vida de nuestra hermana Alicia Cañas. Bendice la vida, Señor, de nuestra hermana María Gámez y su familia, Señor. Pon tu mano poderosa, Señor, sobre la salud de don Eduardo y la ETA, Señor, en esta tarde. Tú sabes, Padre bendito, la necesidad que hay en su familia. Obra en grande manera, Señor, en este siervo, en este varón, Señor, y dale la oportunidad de ponerse en pie, Señor, para ver tu gloria y tu misericordia. Pon tu mano poderosa sobre Rosario Cabrera, Señor. Tú conoces, Señor, sus necesidades. Bendice la vida de nuestro hermano Julio Rivera, Señor. Bendice la vida de nuestra hermana Yesenia García. Bendice la vida de nuestra hermana Roselia Quintanilla. Bendice la vida de mi amigo Jeffrey Leiva, Señor. Bendice la vida del pastor Javier Roque, Señor. Bendice la vida de mi hermana Primavera de Gutiérrez, Señor, su esposo. Bendice la vida de mi hermana Judith Salguero, Señor, allá en Guatemala. Sabemos, Padre bendito, que tú eres la respuesta de cada uno. Por eso esta tarde, Señor, te suplicamos que nos ayudes a ser buenos samaritanos, porque sabemos, Padre bendito, que tú nos encomendaste esa misión. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Te suplicamos que nos lleves con bien a casa, que nos guardes en el hueco de tu mano, pero sobre todo, Señor, que nos permitas despedirnos de este lugar en paz, en amor y en santidad. Porque en tu nombre, Señor Jesús, hemos orado esta tarde. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y les guarde en su camino. El mensaje del día sábado será cómo andar en el favor de Dios, la parte 2 de ese mensaje. Que Dios les bendiga.